¿Qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Estás viendo la serie Los Atributos de Dios. Que Dios te bendiga. Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos. En esta ocasión compartimos una enseñanza que titulamos de esta manera: Dios y los chismosos. En Apocalipsis capítulo 12, versos del 9 al 11, vamos a leer primero el verso 9. Encontramos que dice así: Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Lo primero que observamos en este pasaje es que Satanás ha crecido. Pasó de ser la serpiente antigua en el huerto del Edén para encontrarlo ahora como el gran dragón que se llama Diablo y Satanás. Diablo es una palabra que significa acusador. Cuando Jesús dijo que uno de los 12 era diablo, la palabra que utilizó es acusador. Diablo es una palabra que define algunos aspectos de la personalidad de Satanás. Se llama también Satanás, que significa adversario o enemigo, o sea, alguien que acusa con la intención de oponerse, de destruir, de confundir, de perturbar, de lastimar, no solamente a quien acusa, sino también a su familia, su negocio, su ministerio, pero también a quien lo escucha. No sé si se han fijado que después que pasamos tiempo con una persona chismosa, nos duele la cabeza, nos sentimos como cansados. Es porque Satanás está detrás de la acusación. Ningún acusador y ninguna acusación vienen de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás es adversario, es acusador. Utiliza la acusación para destruir, para confundir, para dividir. El principal enemigo de Dios es Satanás, pero también lo es nuestro. Es nuestro principal adversario. De ahí viene su nombre, Satanás, oponente, opositor. De hecho, Satanás también significa adversidad. Y cuando a nosotros se nos complica la economía, se nos complica la familia, se nos complica la salud, hay diablo detrás, hay Satanás detrás. Estas cosas son normales para los que no tienen a Cristo, pero para los que tenemos a Cristo le tenemos que pisar la cabeza, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cómo que no se puede? Dios no nos dio espíritu de temor para seguir en esclavitud, sino que Dios nos dio espíritu de amor, poder y dominio propio. Entonces, aquí en este pasaje vemos que Satanás fue arrojado a la tierra. ¿Y dónde vivimos nosotros? Antes se le permitía el acceso en el cielo. ¿Y a qué subía? A acusar a los hermanos. ¿Y ahora qué creen? Aquí en la tierra, ¿a qué creen que se dedica? A acusar a los hermanos. Incita personas para que vengan y te cuchichen al oído malintencionadamente cosas que no edifican, cosas que no son para beneficio de la obra de Dios, sino que son para perjuicio. ¿Por qué? Porque están incitados, están inflamados claramente
por Satanás. Ningún chismoso viene de parte de Dios. Y Jesús en algún momento les dijo a sus discípulos que mientras ellos predicaban, ¿se acuerdan ustedes que los envió a predicar de dos en dos a diferentes lugares? Mientras ellos predicaban, él veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, el antídoto es la predicación de la palabra. Cuando nosotros predicamos la palabra, cuando nosotros le decimos, pero es que la Biblia dice así, la Biblia dice así, el acusador se va, porque no soporta la palabra. Él busca público, él busca quien le dé oídos a sus chismes, a sus acusaciones. Y entre los que no son hijos de Dios, es decir, entre los que son hijos del diablo, Satanás tiene mucho público. En Apocalipsis capítulo 12, verso 10, dice de esta manera: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Bueno, cuando menos ya delante de Dios no hay acusación. ¿Por qué? Porque tenemos un abogado que es Cristo, y nadie puede acusar delante de Dios a los escogidos de Dios. Pero como no puede acusarnos delante de Dios, pues nos va a acusar delante de los hermanos y delante de las personas. Entonces, quiero que ustedes me digan, ¿cuál es uno de los trabajos principales de Satanás? Díganme. ¿Acusar a quiénes? A los hermanos, a los que son cristianos, a los que son siervos de Dios. Antes podía acusarlos delante de Dios mismo, pero ahora ya no puede, porque Cristo se opone. Y podrá acusar a alguien contigo delante de ti, si tú se lo permites, sí. Y si tú declaras lo que la Biblia dice, no la va a soportar y se va a ir. ¿Por qué? Porque tú le vas a decir, mira, la palabra dice que hagamos las cosas de esta manera. La palabra dice que ese tipo de conflictos entre hermanos tienen que ocurrir, pero que tienes que hablar con él a solas. Y si te oye, qué bueno, se corrigió. Y si no, bueno, vas a tener que buscar 2 o 3 personas de la iglesia. Una controversia entre hermanos no se puede andar ventilando allá entre gente que no es cristiana, porque seríamos tropiezo. ¿Y qué crees? Van a preferir seguir en sus chismes, en sus destrucciones. Van a preferir dejar de congregarse que someterse a la disciplina de Dios. Pregunta y la respuesta es muy sencilla. Esto demuestra que son hijos de Dios o hijos del diablo. Hijos del diablo. ¿Por qué? Porque no quisieron hacer las cosas conforme a la justicia de Dios, sino que se empeñaron en hacer las cosas conforme al mundo, conforme a las cosas que se hacen en este mundo. Y este mundo está bajo el príncipe de la potestad del aire, el cual es el diablo y Satanás, el acusador, que lo que intenta es destruir, no quiere construir, no quiere, no busca el reino de Dios y su justicia, busca destruir. Y a continuación, en el verso 11 dice de esta manera: Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quiénes son ellos que han vencido? ¿Quiénes? Los cristianos, los verdaderos cristianos, ante los cuales Satanás los vio como un bote de basura, en el cual podía venir y echar su chisme, y después te quedas tú todo confundido, todo frío,
todo deprimido por lo que esa persona que habló con su veneno te ensució tu corazón, te ensució tu concepto que tú tenías de esta persona o de aquella persona de la cual habló mal. Por lo tanto, queridos, cuando venga alguien a hablarnos mal de un hermano o de alguna persona, o fíjate bien lo que te voy a decir, o tú mismo te percibas teniendo pensamientos negativos de acusación en contra de alguien, ahora tú sabes que ese pensamiento o esa palabra, si viene de la boca de otra persona, no viene de parte de Dios. Se trata de un ataque de Satanás en contra tuyo y en contra de esa persona. La acusación, como dijimos, es algo que solo viene de parte de Satanás, porque Dios no acusa, Dios justifica. Y justifica no significa que Dios no disciplina a aquel que anda pisando chueco. Dios al hijo que ama lo disciplina, pero justifica significa que lo convierte en su justicia, es decir, que lo transforma de gloria en gloria. La iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores hechos justos por el Espíritu. Entonces, es imposible que alguien hable puras linduras de nosotros. Dicen que entre más nos conocen, menos nos quieren. Y a lo mejor tengan razón, pero estamos en el camino, no somos perfectos. El que justifica es el Señor, pero la acusación es algo que de ninguna manera debemos tolerar, permitir y mucho menos extender. Quien pretende, esa persona pretende que ya no veas más igual a este otro de quien te vino a hablar mal. Que cuando lo veas, lo vuelvas a ver, lo veas manchado con la acusación que aquel te dijo. Y entonces ya lo ves y dices, ¿será o no será? Ya te entra la duda. ¿Y qué es lo que debemos ver? Pues ahí lo dice. Ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre. ¿Qué es lo que debemos ver en el hermano? La sangre del Cordero. Si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Qué le debemos decir al chismoso? Ve y habla con él y no hables de él. Ve y habla con él. Es más, yo te acompaño. Vamos y hablamos con él para que se corrija, porque a lo mejor es un malentendido, a lo mejor es un defecto del que no se ha dado cuenta, a lo mejor pensó que era algo inofensivo, pero él no se dio cuenta a lo mejor que te estaba lastimando, que te estaba agrediendo de alguna manera. Le tienes que dar el mismo privilegio que Dios le da del arrepentimiento. La iglesia es un hospital de arrepentidos, no un museo de santos. Estamos siendo transformados de gloria en gloria. No es para que si alguno ve a otro cometer un pecado, nosotros que somos más espirituales lo destruyamos. Dice, restaura con espíritu de mansedumbre. Restaura, es decir, hagamos que el hermano alcance la estatura del llamado al que Dios lo ha traído. No se trata de que lo descalifiques, se trata de que lo califiquemos. Y la manera de calificar, de hacerla más apta a una persona es, dile que está haciendo mal. ¿Me explico? Si es humilde, es hijo de Dios, lo va a aceptar, lo va a corregir. Si no es humilde, si es soberbio, se va a enojar. Entonces tienes razón, el acusador tiene razón. Pero no podemos movernos como el mundo. Acuérdense, Jesús en la cruz rogó, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces hay gente que está pecando contra nosotros
que no sabe lo que está haciendo, ve y dile, no hables de ella, ve y habla con ella. Esto opera principalmente con cristianos, pero también con personas que no son cristianas. Y no solamente Cristo rogó al Padre, perdónalos, sino que derramó su sangre en expiación por los pecados de esas personas. Es impresionante el perdón cuando lo entendemos. Como el Señor no solamente nos dice vete y no peques más, sino que Él nos justifica, nos viste perfectamente de justicia, nos restaura y nos da el Espíritu para que seamos capaces de ser mejores, no para que nos descalifiquen. Eso es lo que debemos ver en el pecador. ¿Quién me dice qué? La sangre de Cristo. Y no apechugar el chisme y decir yo no me meto. No, tú tienes que decirle, ve y habla con esta persona, y tienes que ir con la persona y decirle, fulanito de tal anda comentando esto de ti, para darle la oportunidad de corregirse. ¿Qué tal si el otro se va y nadie le dijo a este por qué se fue? Es necesario que tú le digas, pues parece que se fue porque esto le pareció mal, y entonces tú tienes que observar que efectivamente haya un cambio en la persona que previamente fue acusada y señalada. Y si no, tú tienes la responsabilidad de hablar con él y decirle, oye, creo que sí andas mal. No descalificar, no destruir, sino la intención es juntos edificar el cuerpo de Cristo. No extender el chisme, no agarrar e ir con otro y decirle, ¿qué crees que fulanito de tal vino y me dijo que fulano le hizo? ¿Qué hago? Pues ya hiciste un chisme. O sea, como te comento, es mejor que vayas y hables con la persona y que le digas. Y de alguna manera, si se trata de hermanos, habla con el pastor para que el pastor también sepa. No porque seamos chismosos, sino porque entendemos que el acusador de los hermanos, ¿en dónde anda? En la tierra. ¿Y qué anda haciendo? Acusando a los hermanos. Y nosotros tenemos que estar preparados para actuar dignamente, esto es, conforme a la vocación a la que hemos sido llamados como cristianos. Si no, pues vamos a hacer una religión más. Ahora, por favor, aunque sea verdad, no extiendas el chisme. No lo extiendas, manéjalo de la manera correcta. Si de alguna forma llegó a tus oídos, es porque Dios te está probando a ver qué tanto eres capaz de manejar en las manos serpientes. ¿Se acuerdan que dice la Escritura? Estas señales seguirán a los que en mí creen, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué más dice? Tomarán en las manos serpientes y no les dañarán. Esto es, esas serpientes venenosas, acusadoras, las tomarás en tus manos y les dirás, la cosa no es así, la cosa es así. Acuérdate que aquella serpiente en el Edén engañó a Eva. Eva no supo manejar a esa serpiente. Pero si a ti te está llegando la oportunidad de ay, mira nomás esta situación que está pasando, no es para que hagas chisme, es para que la manejes de la manera correcta. ¿Con qué más vencieron a Satanás? ¿Qué debemos ver entonces en el hermano? La sangre de Cristo. ¿Y de qué manera lo debemos arreglar? Número 2, con la palabra del testimonio de ellos. Tenemos que ir con la palabra y decirle al hermano, hermano, es que están diciendo esto a ti, yo no sé si es verdad, no sé si no es verdad, pero sí te voy a decir que si es verdad, pues te corrijas. Yo no soy tu juez,
pero sí creo que tú debes corregirte y que tu vida debe ser un testimonio. A mí no me pidas perdón, a mí no me digas nada, no me prometas nada. Que tus hechos hablen por ti. Ellos le han vencido por medio de la palabra, del testimonio de quienes, de ellos. ¿Tú venciste a Satanás de esta manera? Sí. ¿El hermano puede vencer a Satanás de esta manera? Sí. El testimonio habla por nosotros. Y número 3, menospreciando sus vidas hasta la muerte. Ya sé que a nosotros nos acostumbraron a no meternos en problemas. Preferimos andar en chismes que meternos en problemas. Pero lo que realmente es sal que va a corregir la enfermedad es que manejes las cosas de la manera correcta. Entonces tienes que menospreciar tu vida hasta la muerte para ayudar a que podamos ver la sangre de Cristo en los hermanos y no el pecado, y que podamos ser un testimonio, tanto nosotros a quienes nos llegó el chismoso, como aquel que fue acusado por el chismoso, y el chismoso que también pueda dejar de ser chismoso. Si alguno no quiere corregirse, no era hijo de Dios. Aquí hay 3 elementos: el acusador, el que recibió el chisme y el acusado. Y todos deben tener el derecho, el privilegio del arrepentimiento, la oportunidad para arrepentirse, pero no la va a tener el acusado si no se la otorgamos. ¿Sí me explico? Y va a andar suelto el chismoso si no le decimos: está muy mal lo que estás haciendo. No es así como se deben hacer las cosas en la casa de Dios, en la iglesia. Y entonces, si esa persona insiste, no es que nosotros la echemos, no es que ella se vaya, es que Dios la está echando porque no quiere someterse a disciplina, a justicia de Dios. En Levítico 19, verso 16, encontramos que la escritura dice así: No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Difícilmente alguno de nosotros mataría con un arma, ¿cierto? Pero ¿qué tal con la lengua? Y ya se dan cuenta que el chismear se equipara, o Dios lo equipara, con el homicidio, con el atentar contra la vida de nuestro prójimo. ¿Y quién firma? Yo Jehová, o sea, es Dios el que lo dice. Pregunta: ¿vienen los chismosos de parte de Dios? No. Los chismes vienen del diablo. Él es el acusador de los hermanos. Y lamentablemente el chisme es algo muy normal en nuestros tiempos, que incluso se ha permeado en la iglesia. Parece inofensivo, pero pregunta: ¿vendrá algo inofensivo de parte de Satanás? No, él quiere matar, él quiere destruir. Él ha sido homicida desde el principio, lo dice el Señor. Y el chisme es algo que Dios equipara con el homicidio. Todos decimos: ay, yo no he matado a nadie. ¿Y qué tal con tu boca? Hay una persona a la que le contaste algo de los hermanos, que lo indigestó y que ya no quiere venir a la iglesia. Que por más que le dices: ya cambió el hermano y ya no está la hermana, no quiere venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo matamos. ¿Cómo lo matamos? Con nuestra imprudencia. Díganme ustedes, sí o no, es verdad la palabra. Chismear es atentar contra la vida de nuestro prójimo.
porque puedes destruir su matrimonio, puedes ocasionar su suicidio, puedes ocasionar su ira y puede cometer una locura, hasta un asesinato, rayarte tu coche. Cuando chismeas, causas 3 víctimas. 1, la persona a la que le llevas el chisme, lo conviertes en víctima. ¿Qué necesidad tenía esa persona que tenía tan buen o tan mal concepto de aquel otro, de que tú lo ensuciaras? Si ya le caía mal, ahora le va a caer regordo. Y si ya actuaba mal contra esa persona, ahora va a actuar con justificación. Número 2, atentas contra ti mismo, porque Dios no dará por inocente al culpable. El chismoso no agrada a Dios. Y número 3, la persona de la que hablas, obviamente la estás destruyendo. ¿Crees que Dios no ve? ¿Crees que Dios dará por inocente al culpable? ¿Crees que tu oración no está estorbada después de que andas extendiendo el chisme? Después de que has matado personas con imprudencia y luego dices, ay, ¿por qué mis oraciones no son escuchadas? Porque muchas veces están estorbadas. ¿Por qué? Porque necesitamos corregirnos de esta zorra pequeña que destruye las grandes cosechas, que es el chisme. El chisme es un tema que se trata muy poco en los púlpitos, y por eso es una zorra que está libre destruyendo los campos. Es una plaga que acaba con las grandes cosechas. ¿Cuánta gente se va de las iglesias porque no se sabe tratar un tema que debió haber sido interno, que debió haber sido privado entre el acusador y el acusado? Porque no hay uno sabio entre nosotros que haga juicio entre sus hermanos. Ahorita hablaste mal de esa persona porque andabas enojado con ella, pero al ratito te contentas y pretendes que las cosas sigan igual, bien, pero el daño ya está hecho. Y tu mamá no tolera a tu marido, tu hermano no tolera a tu hijo, porque en el día que tú estabas enojado, fuiste y lo usaste de bote de basura, le echaste todo el basurero. Y aquellos a quienes ensuciaste con el chisme ya no podrán ver como antes a aquella persona. Ay, hija, no me traigas a tu marido, por favor, no lo aguanto. No le quiero dar ni un plato de comida, no. Y antes tenía un buen concepto de él, pero lo ensució porque estaba enojada la muchacha. Y ahora ya se contentó y se enoja con la mamá porque le hace cara al marido. No puede ser, ¿quién no se entiende? Al rato se vuelven a encender las pasiones entre tú y aquel de quien te quejaste, porque alguien vino y le contó lo que tú dijiste los días que estabas enojado con él, y otra vez se enciende Roma. La lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas, que puede provocar el incendio de todo un bosque para dejarlo completamente destruido y estéril. Y ya no siente uno lo duro, sino lo tupido, y dices, ay, quisiera ponerme un cierre. Ya está hecho el daño. Lo bueno sería que de aquí en adelante aprendamos a manejar este tipo de situaciones, porque van a venir tentaciones, van a venir personas a acusar, a quejarse, y Dios te está dando la oportunidad de juzgar con justicia, conforme a su palabra. Ojalá y lo hagas, porque Dios no va a dar por inocente al que no supo juzgar tampoco entre los hermanos. ¿Me estás viendo cara del eslabón más débil? Porque eso es lo que Satanás hizo con Eva. ¿Por qué no atacó a Adán?
¿Sí sabes que Satanás fue a hablar mal de Dios con Eva? ¿Y sabes que Eva le creyó? ¿Y sabes que Eva fue y le compartió el chisme a Adán y que Adán también creyó? Ahí está la cuestión. Te están viendo cara del eslabón más débil, por eso te buscan a ti. Por eso quieren que te vayas a tomar un café con ellos, para llenarte de toda su porquería, toda su basura. Y es necesario que seas prudente más que valiente, que seas inteligente espiritualmente más que sociable. Ay, yo soy sociable. No, tienes que aprender a elegir tus amistades. Jesús vinieron y le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan, están allá afuera. Y ellos pensaban que Jesús se había vuelto loco, que estaba fuera de sí, porque estaba predicando, se estaba exponiendo a que lo mataran los principales y los sacerdotes. ¿Y qué contestó Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del que me envió, de mi Padre. Entonces tú tienes que tomar una decisión por tu nueva familia, la iglesia. Tienes que tomar una decisión por los que trabajan en predicar y enseñar y gobiernan bien. Y tú has visto un crecimiento y un desarrollo y un esfuerzo. Tú tienes que ser partidario, partidista, y no pretender ser universal. Porque la democracia, la mayoría, el mundo no siempre tiene la razón. Y si no, pues acuérdate, ¿quién fue quien gritó crucifíquenle, crucifíquenle? La mayoría. ¿Tenían la razón? No. ¿Y qué? Cuando les pusieron a Jesús y a Barrabás, ¿a quién prefirieron? A Barrabás. Allá andan prefiriendo a Barrabás. No puedes tú darles el mismo valor a las personas que consideran más valioso a Barrabás que a Jesús. ¿Entiendes? Después del chisme ya nada es igual. Esa persona se apartó de la iglesia para nunca volver. Dejó de servir, dejó de ofrendar. ¿Por qué? Porque alguien lo mató con un chisme. Se enteró de cosas que terminaron por divorciarlo. Dice uno: ay, lo que no fue en tu daño, no, lo que no fue en tu año no es en tu daño. Y dijo él: pues mi vida comienza desde el día que te conocí. Y de repente le llegan con el chisme de cosas que hiciste antes de conocerlo y no te suelta. No que lo que no fue en tu año, no que tu vida comenzó desde que me conociste. No es cierto. El hombre hoy es sí y mañana es no. ¿Y quién fue el que lo mató? Un chismoso. ¿Quién fue el que sacó a Adán y a Eva del Edén? Un chismoso, un acusador, un homicida. Los acusadores no vienen de parte de Dios. Por eso Jesús llamó a uno de los 12 diablo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que todos empezaron a decir: ¿seré yo? ¿Seré yo? Chispas. O sea que esto es más común de lo que nos quisiéramos imaginar. Sus hijos ya nunca volvieron a ver a sus padres como antes, nunca volvieron a respetarlos. ¿Por qué? Porque se dijeron cosas imprudentes delante de ellos. ¿Qué necesidad de que los hijos se enteraran que él hizo no sé qué cosas y que ella hizo no sé qué otras cosas? Pero son imprudentes, son irresponsables, son culpables de juicio. Y es cierto, queridos, el chisme, como le prometió Satanás a Eva, les abre los ojos a los que los reciben. Les abre los ojos para saber el bien y el mal. Y tú que tienes que andar sabiendo el bien y el mal, alma de Dios. ¿Me explico? Sí, les abrieron los ojos y ahora ya ven a esa persona mal. ¿Qué necesidad de aceptar? Ve y habla con él. Es más, yo te acompaño. A mí también me gusta el chisme. Quiero saber en qué acaba esto.
¿A quién le suena esta frase? Serán abiertos tus ojos sabiendo el bien y el mal. ¿A quién le suena? Levante su mano al que le suena. ¿A quién se la dieron? A Eva. ¿Quién se la dio? Satanás. Entonces es la frase célebre de Satanás. Yo te digo esto para que sepas, para que valores en dónde estás parada, para que sepas la clase de persona que es. Ya tú toma tu decisión. Ven, vamos a hablar con él. Ven, vamos a hablar. Ay, no, yo con él no. Entonces no vienes de parte de Dios. Si realmente quisieras edificar, edificas, y no hablas con mala intención y no andas por las ramas buscando el eslabón más débil. ¿Por qué me ves cara de bote de basura? Vete a otro lado con tu basura. ¿Se dan cuenta cómo el chismoso hace el trabajo sucio de Satanás? Divide, destruye, saca gente de la iglesia. Y nosotros haciendo ayunos, intercesiones, predicando y chismeando, es como el que está con un solo remo queriendo avanzar con una lancha y nomás está dando vueltas. El chisme tiene sus ávidos consumidores entre los hijos del diablo. Sí, esas personas tienen muchos fans, muchas amiguitas y gente que evidentemente vamos a platicar y se la viven nomás acusando y ensuciando a todas las personas. Esa es su vida, son diablos. En cambio, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, aborrecen el chisme y huyen de él. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque estamos tratando este tema? Yo de verdad creo que es un tema muy poco tratado. Yo de hecho jamás lo había escuchado. Y realmente me bendice y me ilustra mucho acerca del daño que hace este pecado, que parece inofensivo, que parece algo normal, pero que realmente viene de las entrañas mismas de Satanás. En Proverbios capítulo 18, verso 18, dice así: Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Bien, chismoso, como aparece en la Biblia, en los pasajes que hemos visto, significa, tomen nota los que toman nota, andar de puerta en puerta, descubriendo secretos que pueden ser verdad o mentira, que pudiste atestiguar o que te contaron, pero con la mala intención de dañar la reputación del otro. Se los repito, chismoso, según la Biblia, significa andar de puerta en puerta, descubriendo secretos que pueden ser verdad o mentira. Es decir, el hecho que sean verdad no justifica el chisme. Y pudiste atestiguar de lo que estás haciendo el chisme, o alguien te contó, pero tú vienes con otra persona con la mala intención de dañar la reputación de la persona de la que estás hablando. Eso es un chismoso. El chismoso nunca de los nunca tiene la intención de arreglar las cosas. Por eso no toma el camino correcto, busca el eslabón más débil. Si a ti te ha buscado un chismoso, te vio cara de bote de basura, te vio cara de que eres el más débil de todos nosotros, y te va a decir: es que yo tengo mucha confianza contigo. Te está viendo que eres el más vulnerable, porque si realmente quisiera que se arreglaran las cosas, pues entonces tú le dirías: mira, las cosas no se hacen así en la iglesia se hacen así, o de parte de Dios las cosas se hacen así. Si quieres que funcione, ve y habla con la persona.
Aun si es una persona que tiene poco tiempo en la iglesia, si viene contigo y le explicas cómo es que hay que proceder en la justicia de Dios, si te escucha y procede, es de Dios. Pero si se obstina en hacerse el herido, el ofendido, y andar de chismoso, y sigue la corriente de la que viene del mundo, es hijo del diablo. Nomás venía a destruir. Nomás venía a meter en tentación a alguien para tener de qué hablar. Y es que lamentablemente el chisme no es exclusivo de los hijos del diablo, sino que es una práctica mucho más común de lo que nos imaginamos entre el pueblo de Dios. Y por esta práctica Dios tiene que disciplinarnos a nosotros, porque nosotros somos sus hijos. A ellos los deja que sigan allá viendo a ver quién les da oídos. Pero a nosotros Dios nos jala las orejas y nos pone un estate quieto, porque Dios al hijo que ama disciplina. Y como ejemplo, acordémonos de María y de Aarón, los hermanos de Moisés, que hicieron chisme contra Moisés. Y vino el juicio de Dios contra María, a quien la echó Dios del campamento y quedó leprosa. No es ella que se va, no es que nosotros le dijimos vete, no te queremos en la iglesia. No, es Dios el que la echó. ¿Por qué? Porque Dios no tenía acusación contra Moisés. ¿Era verdad lo que decían? Sí, Moisés había tomado a una mujer que según la ley no era lícito, era una extranjera. No sabemos, porque no se ponen de acuerdo los estudiosos, si se trata de Séfora, que era madianita, pero Cus está muy lejos de Madián, o si era otra mujer que cuando murió, porque tampoco la Biblia registra en qué momento murió Séfora, Moisés tomó a esta Cusita. O sea, era verdad, pero eso no justifica que se haga chisme. ¿Me explico? Y lo malo es, ¿qué dijimos que es el chismoso? Alguien que anda de puerta en puerta. Andaban con todo el pueblo desprestigiando a Moisés. ¿Acaso Dios habla solamente por Moisés y no por nosotros? Y Dios se encargó de estos dos, que eran hermanos de Moisés, y les dijo, oigan bien, cuando yo hable a cualquier profeta, le voy a hablar por sueños o por profecía, pero a Moisés le voy a hablar cara a cara. En la soberanía de Dios, Moisés era Moisés. Y aunque a ellos les parecía mal lo que él estaba haciendo, a lo mejor sí, y Dios lo iba a juzgar, pero ellos no tenían por qué hacer chisme. Eso es lo que quiero que entiendan, por favor. No es que Dios justifique el proceder de Moisés, es que Dios está castigando el proceder de María. Y después seguramente Dios trataría el proceder de Moisés, pero el proceder de Moisés no justifica el chisme que andaba haciendo María. A continuación, en Jeremías capítulo 6, versos del 26 al 30, encontramos que dice así: Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza, ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. La lengua, queridos, es un órgano muy pequeño, pero qué grande fuego enciende. La falta de prudencia, el chisme, los falsos testimonios, las palabras ociosas, son cosas de las que todos daremos cuenta en el día del juicio. Cosas que abren puertas al destruidor. Si aquel nomás está esperando un resquicio para venir y destruir, imagínate si encuentra en nosotros un instrumento que él puede usar para oír
y extender el chisme. Óyelo, Satanás, nosotros, ninguno de los que estamos aquí, óyelo, somos instrumentos tuyos, somos instrumentos de Dios. Tal vez en el pasado no sabíamos cómo conducirnos ante circunstancias o situaciones como las que estamos tratando, pero en el nombre de Jesús, de una vez te advertimos que si vienes o mandas a alguien con acusación, por un camino vendrá y por 7 caminos se irá, porque actuaremos en justicia en el nombre de Jesús y le daremos al acusado la oportunidad de arrepentirse, porque eso es el reino de los cielos. No es, la iglesia no es el reino de los cielos, la iglesia es el hospital de arrepentidos. Y sigue diciendo Jeremías, ahora en el verso 27. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre. Conocerás pues y examinarás el camino de ellos. La iglesia, nosotros debiéramos ser la torre, dice, la fortaleza que examina el camino de ellos. ¿Quiénes? Los acusadores, los chismosos, los hijos del diablo. La iglesia debiéramos reprender las obras de Satanás y no participar de ellas, pero hemos sido carnita para Satanás. El chisme es una zorra pequeña que nos ha destruido grandes cosechas y pensamos, ay, pero pues a todo el mundo nos está yendo mal en la economía. Queridos, la Biblia dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Y muy probablemente en nuestra forma de hablar está la razón de por qué Satanás ha logrado robar, matar y destruir. ¿Por qué nuestros hijos no quieren venir? Por nuestra forma de hablar, las cosas que decimos imprudentemente de personas, de pastores, de hermanos. Y Dios nos pone como iglesia a examinar el camino de ellos. ¿Quién es? El mundo. ¿Son hermosos los labios de los chismosos? ¿De los mentirosos? ¿Qué tal te sientes con una persona que te está mintiendo en la cara? Decepcionado, defraudado. ¿Son hermosos los labios de los calumniadores, de los quejumbrosos? Hay gente que no para, que lo conoce, ahí viene ya a quejarse, no se sabe otra forma. Y lo mismo los labios lisonjeros, el que siempre te anda echando flores también se cae gordo, porque sabes que es falso, sabes que es palero. Todos son pecados del habla, todos los que te mencioné. ¿Edifican sus palabras o matan? Matan, te vacunan. Si siempre le estás diciendo, ay, qué bonita te ves, qué bonita te ves, ya no te creen, porque siempre te ves bonita y te ves bien horrible y tú sabes que te ves horrible y te dice, ay, qué bonita te ves. ¿Qué necesidad tienes de estar diciendo a toda la gente que se ve bonita? Dile la verdad, eso no te va muy bien, pareces la chimoltrufia. Dale la oportunidad de no ser un ridículo. Pero a veces preferimos lisonjear y mentir en la cara de las personas que ser sinceros, y nomás se da la vuelta. Ay, qué fea se veía, qué gorda está, qué bárbara, qué horrible, qué fea sabía su comida. Ay, sí, a mí también me supo horrible. Pero ¿qué le dijiste? Ay, qué rico está. Para no sentirse mal, para no hacerla sentir mal. Eso es mentir. Esos son pecados del habla. Entonces, debo decir la verdad. Claro, di la verdad. Verso 28. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. ¿Quiénes son todos ellos? El pueblo de Dios. Una iglesia completa puede estar llena de chismes. Parece lavadero, parece vecindad. Todos ellos son rebeldes, dice, andan en rebeldía.
Porfiados significa tercos, obstinados en sus opiniones y su manera de actuar. O sea, ellos, pues yo así soy, y pues me perdona, pastor, pero pues yo soy chismoso. Me perdona, pastor, pero pues yo soy mal hablado. Me perdona, pastor, pero yo soy mentiroso. Mentirita piadosa, porque más vale pedir perdón que pedir permiso, porque si digo la verdad luego se me van a enojar, y Dios dice que no peleemos, pero sí que mintamos. ¿Me explico? Agarramos nuestras hojas de higuera y cubrimos nuestra desnudez. ¿Qué te tapa una hojita de higuera, alma de Dios, albóndiga de Dios? ¿Qué te tapa? O sea, agarras y dices, hay una mentirita piadosa, y dices un montón de ofensas. Si me explico, andan chismeando, dice, andan chismeando, literalmente lo dice, y son bronce y hierro. El bronce significa pecado y el hierro obstinación, o sea, están obstinados en seguir así. Ay, pues yo soy así, pastor, y me perdona. Pues no, el reino de los cielos es de los que nacen de nuevo. Usted tiene que ser una nueva criatura, creado según Dios por su palabra. Tenemos que renacer por la palabra de Dios. Y lo peor es que muchos no quieren arrepentirse de sus pecados. ¿Sabes cuál es su lugar? Fuera del campamento. ¿Y tú lo quieres traer? ¿A qué? ¿A que nos haga chismes? Un día una persona me vino y me dijo, pastor, ¿y no va a ir por fulanita de tal que se fue de la iglesia? Fulanita de tal tenía la peculiaridad de que tenía una reunión en su casa, una célula, y se la vivía hablando mal de su marido. Con la gente que no predicaban la palabra, se la vivía hablando mal de su marido y mal de su hermana y mal de los hijos de su hermana, quejándose de la gente. Y cuando voy y le digo, es que mira, no estamos aquí para hablar de nuestra vida, estamos aquí, por eso te doy el borrador, para que lo que se predica en las casas, lo que se enseña, sea conforme a lo que está en esta hojita que yo les doy. ¿Y qué creen? Para la semana que entra ya no iba a poder tener la reunión. Y para 2 o 3 semanas vino su marido, del que ella se quejaba, y sus hijos que estaban con nosotros en la alabanza, a decirnos que muchas gracias, que ya se iban de la iglesia. Pregunta, ¿Dios los echó o ellos se fueron? Dios los echó, porque no se quisieron arrepentir. Y viene otro y me dice, ¿y no va a ir a buscarlos? No, Dios no me quitó un alacrán de la mano para yo ir por él otra vez. No, yo a esa persona le di la oportunidad de que se arrepintiera, de que anduviera conforme a justicia, y no quiso. Podríamos ser una iglesia grande, llena de gente, pero dice, si tu ojo te es ocasión de caer, córtatelo. Aquí tendrían que ser tuertos y otros tendrían que ser mancos, y muchos prefirieron mantener sus 2 ojos y mantener sus 2 manos o sus 2 pies que arrepentirse. Prefirieron seguir con sus chismes. Créame, están en otra iglesia. Los hijos siguen en la alabanza en la otra iglesia, pero la señora sigue en el chisme. Terminaron divorciándose ese matrimonio. Entonces, queridos, Dios no puede ser burlado. A nosotros igual Dios nos sustenta. Me refiero como pastores, siervos de Dios, que nos esforzamos en obedecer a Dios. A pesar de nuestros defectos, Dios nos sostiene. ¿Por qué? Porque Él ve el corazón. David tampoco era perfecto, pero no había otro como David, conforme a su corazón. Como les mencioné también de Moisés, Moisés también se equivocó y Dios iba a tratar con Moisés, pero eso no justifica el chisme. Debemos dar la oportunidad a los hermanos de corregirse si es que se tienen que corregir, o de corregirnos nosotros si nosotros tenemos una mala interpretación, pero no andar ahí ensuciando y pretender que todo va a estar bien, porque irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.
Entonces, se trata de prácticas que, como lo estamos viendo en pantalla, Dios ve que su propio pueblo hace y que muchos no quieren arrepentirse. Son bronce y hierro, y todos ellos son ¿qué? Corruptores. ¿Por qué dice que son corruptores? Porque sus actitudes son normalizadas y consideradas como inofensivas, que se transmiten de generación en generación y que se han permeado a la propia iglesia. Los nuevos cristianos son igual de descuidados. Hablamos con todo descuido ante cualquier persona de un tema que no deben escuchar a esas personas, de personas que no tienen por qué enterarse de lo que estamos viendo. Y debemos ser más prudentes. Si en el pasado te equivocaste, pues arrepiéntete, no lo vuelvas a hacer, no te vuelvas a equivocar. Y al rato, los que nos escucharon, como les dije hace ratito, ya no quieren congregarse, ya no quieren servir, ya no quieren ofrendar, y todo esto va a ser para su propia destrucción. ¿Qué necesidad tenían personas inocentes de ser asesinadas por una lengua descuidada? Una pistola tiene un alcance aquí de pues X metros, ¿no? Pero la lengua tiene un alcance que si se publica en internet puede matar a gente por generaciones y generaciones. Y luego dicen, ay, me voy a la iglesia que está ahí en la esquina porque me queda más cerca. Tenga mucho cuidado, no es lo mismo Chana que Juana. No es prudente ni edifica dañar la reputación de otra persona. Verso 29 dice así: Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Pregunta: ¿el que se va, se fue o Dios lo echó? Dios lo desechó. Quiero terminar con este pasaje, Proverbios 20:19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. No te entremetas, pues, con el chismoso. ¿Por qué? Porque no pienses tú que así como viene hablando de otra persona, no va a hablar mal de ti. También tú vas a estar ahí expuesto al chismoso. Lo mejor es que huyas del que es suelto de lengua, para que no comas su veneno ni sea su comidilla. A veces, como les dije al principio, hasta nos duele la cabeza y nos sentimos muy agotados y desanimados después de estar con una persona malagüerera, de esa que es sumamente negativa. Uy, no, eso no va a funcionar, eso no va a salir bien. O una persona quejumbrosa: ay, no, es que a mí nadie me ayuda, es que nadie me quiere. Una persona negativa, una persona que es súper sabia y ella todo lo sabe y nadie la puede corregir ni enseñar. O chismosa. ¿Cómo se siente uno después de estar con una persona así? Agotado, triste, incluso hasta de malas. Por eso es mejor rehuir de este tipo de personas que hablan y no escuchan. Si te va a decir, oye, quiero hablar contigo, y nomás va a hablar ella, no, con permiso, no. Mira, ni te entendí lo que dijiste, porque pasas del tingo al tango. Y te quiero dar un consejo o te quiero dar mi opinión y no puedo porque ya cambiaste de tema, ya estás ahora. Y luego me mencionas personas que ni conozco. O sea, es que como ya me dijo fulanita de tal, que quién sabe qué, ya estás todo mareado porque creen que tú conoces las personas, porque están mal de su cabeza. Hablan y no escuchan y hablan puras distorsiones. Se hacen víctimas a sí mismas y se niegan a proceder en la justicia de Dios.
prefieren la injusticia y el chisme, la calumnia y la impiedad, y no hacer las cosas en la voluntad de Dios. Yo sé, esas personas tienen sus fans. Si tú quieres ser un fan de esas personas, pues cómprate un letrero que diga basurero, porque no te va a soltar. Te va a usar para llenarte de chismes de personas que ni siquiera conoces, porque no saben hacer otra cosa más que meterse en problemas y meter a otros en problemas, y al ratito a ti también te van a meter en chismes diciendo que tú dijiste cuando tú no dijiste. Tienen sus fans, voraces consumidores de sus bocados suaves de gente. Mira, te traigo un bocado de esta persona y te traigo un bocado de esta, y está uno ahí comiendo gente. ¿Saben de lo que estoy hablando? Pero todo será para destrucción del chismoso, del que recibió el chisme y no actúa conforme a justicia. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Ese eres tú. Cuando alguien venga, saca del buen tesoro del corazón cosas buenas. No les des por su lado. Si no te dejan hablar, pues lo único que puede ayudar a la persona es que tú hables. Y si nada más ella va a hablar, no tiene caso esa conversación. No es conversación, es monólogo. Solamente ella habla y es pura acusación, y te va a doler la cabeza y nomás vas a perder tu tiempo. Si no puedes sacar de tu buen corazón cosas buenas, entonces solamente el otro de su mal tesoro del corazón va a sacar cosas malas. Y dice Jesús: mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por favor, pongámonos sobre nuestros pies para que hagamos oración. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima, y mientras tanto, que Dios te bendiga.